shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. Mírala bien, no son humanas, son herramientas de demolición. Dennis Simplecop, para mí el hombre más fuerte del arm wrestling de la historia. Tiene muñeca de 24 centímetros y dedos que parecen salchichas de acero. La mayoría dice, obviamente, que es pura química, otros dicen que es genética. Pero hoy vamos a desglosar la tercera verdad. Lo que nadie te cuenta, su entrenamiento de densidad estructural. En este video vamos a analizar la ciencia detrás de su acromegalia, cómo sus palancas mecánicas desafían la física y, lo más importante, te voy a dar la rutina a nivel pro para que tú, sin su genética, puedas llevar tus antebrazos al límite absoluto. Quédate, porque el secreto de Dennis no está en el tamaño del bíceps, sino en algo llamado hipertrofia perióstica. Para entender a Dennis hay que entender, lógicamente, el torque, y la fórmula simple es esta, donde es la distancia de tu codo hasta donde se aplica la fuerza. Dennis, en su momento, en su prime, del 1.500 millones de lesiones y las consecuencias del uso de jugos mágicos, tenía una ventaja mecánica injusta. Sus inserciones tendinosas están milimétricamente más alejadas de la articulación que las de un humano promedio. Eso significa que con el mismo esfuerzo muscular, él genera un torque masivo que colapsa la muñeca de cualquiera. Pero en su momento, cuando tenía que pulir su técnica, era lo único que le faltaba porque tenía las ventajas físicas. Pero hay más. Dennis sufre de un grado de acromegalia que ha engrosado sus huesos. Esto no es solamente estético. Un hueso más grueso permite un área de inserción de tendón más ancha. Es como comparar un cable de acero anclado a un poste de madera versus uno anclado a una columna de concreto. Su estructura ósea es el cimiento de su fuerza bruta. Lógicamente, Dennis Simplecop tenía un problema, teóricamente desde joven, con la hormona de crecimiento, que empeoró por el uso de hormona de crecimiento. Por eso la mayoría de atletas más pesadas como Levan, como Dennis Simplecop, entre otros, cambiaron estructuralmente los huesos a más grandes para que obviamente soportaran más masa muscular, etcétera, etcétera. Entrenamiento old school de Dennis. ¿Has visto a Dennis haciendo un curl estricto? Lógicamente sí, porque era fanático del deporte y está viendo el mejor canal de lucha de brazos. Él en su momento tiene un récord de aproximadamente 113 kilos. No había balanceo de ningún tipo, no había trampa como otro Levan, solamente fuerza pura de sus flexores. Para mí, repito, es el hombre más fuerte de la historia del arm wrestling. Y no pienso discutir con nadie. Punto 1. El curl de pared. Dennis entrena eliminando cualquier fuga de energía, o entrenaba. Al pegar la espalda a la pared, obliga a los bíceps y al braquio radial a llevar toda la carga. Si eres antebrazo de Hall, debes dejar de usar cuerpo para mover la pesa. Punto 2. Entrenamiento de pinza, hinge grip. Él no solamente cierra la mano, él aplasta. Dennis entrenaba en su mejor momento sosteniendo disco de 25 kilos solo con la punta de sus dedos. Esto entrena los músculos más intrínsecos de la mano. Esto no es para cualquiera. La ciencia aquí es el principio de irradiación. Cuanto más fuerte aprietas algo, más fibras musculares reclutas en tu antebrazo y brazo. Es una reacción en cadena neurológica. Ahora, en este caso, la rutina literal nivel pro, tanto esperaba. Si quieres antebrazos que intimiden, aquí está la rutina que debes seguir 2 veces por semana. 1. Cubre estricto de pared, 4 series de 6 a 8 repeticiones. Izado. Si tu espalda se separa de la pared, lógicamente no cuenta. Flexión de muñeca con barra gorda. 3 series de 15 repeticiones. La barra gruesa activa más unidades motoras. 3. Pronación con cinta.
lógicamente estilo arm wrestling, 4 series de 10 repeticiones. Este es el movimiento que hizo a Dennis invencible, la capacidad de que nadie le podría girar la mano. Eso lo sufrió Devon Larratt. Isométrico de martillo, sostén una mancuerna pesada en posición de martillo a 90 grados por el mayor tiempo posible. Con esto haz 3 series al fallo, no más de ahí, solamente 3 series al fallo. Aquí es donde construyes los tendones de acero al estilo Dennis Simplico. Dennis Simplico, lógicamente, es un experimento de la naturaleza y la dedicación en su momento, porque no todo es química, lógicamente hay una parte física, genética, el resto ayuda lógicamente con química, que no es para todo, digamos que son sujetos privilegiados en cualquier actividad que realizara. Recuerda que en su momento él practicaba algo de Strongman, pero no tuvo éxito porque su debilidad eran las piernas, así como le van Farmacias Billy. En este caso, lógicamente, él tuvo ayudas externas, pero sin esa base de entrenamiento pesado y específico, solamente sería un tipo grande con manos hinchadas. Podemos comparar con PJ Dave, que era un sujeto privilegiado sin química, de unas características o unas dimensiones enormes en sus antebrazos y muñecas y manos completas. La acción aquí es de Dennis para nosotros o para ustedes es: entrena tu estructura, no solamente tu músculo. Si este análisis de hacer video, suscríbete porque el próximo video es sobre Vitaly Letin y cómo su velocidad destruye la fuerza de los tipos más grandes que él, fuerza bruta o velocidad de disparo. Lo veremos en el próximo capítulo. Y recuerda, si estás interesado en avanzar de forma correcta en el deporte, desde el más principiante o si llevas un poco tiempo para que no meta la pata, recuerda adquirir los libros La Biblia del Arm Wrestling y las 100 formas de entrenar, el cual te pasan todo el camino correcto de cómo entrenar, de cómo han avanzado los grandes, una sección de preguntas y respuestas, digamos, donde puedes aclarar las dudas. Hay un test de evaluación también que te puede servir para evaluarte como atleta. Ambos con el código SUPERPAPUS te saldrá solamente en $25 en la página PayHip que te estaré colocando en la descripción. Puedes pagar con tarjeta de crédito, débito o PayPal. En otro video, abrazo por ti.